dio su lugar, pues voy a estar este fin de semana aquí en Monterrey y si Dios quiere regreso el próximo viernes otra vez a Guadalajara. Seguimos pidiendo sus oraciones por los hermanos allá. Vamos a tener una actividad especial de evangelismo el 20 de febrero, a ver si es posible ir a repartir Nuevos Testamentos a la universidad allá. Y llegan 16 jóvenes estudiantes de seminario a apoyarnos todo un fin de semana para ir a evangelizar. Y bueno, mis hermanos, también quiero decirles que quiero subir un link de un hermano muy conocido que ya falleció, el doctor Arcy Sproul, y oyendo uno de sus videos pude aprender algo que pues tenía, pues, no distorsionado, sino incompleto. En una predicación que hablé sobre la revelación y la inspiración, yo comentaba que a uno de los maestros de la Universidad de Guadalajara decía que la Biblia enseñaba que la Tierra era el centro del sistema solar y que obviamente pues yo desafié a ese maestro y dije, no, eso no dice la Biblia. Pero en realidad, hermanos, me di cuenta escuchando ese video del doctor Sproul que sí. Y yo dije, ¿ahora cómo le hago? Lo curioso es que ese maestro nunca me sacó esos versículos. Lo que pasa es que sí, aparentemente decir, la Biblia sí dice eso, pero el doctor Sproul lo aclara muy bien y yo dije, wow, realmente aprendí algo y yo quería que ustedes lo supieran, que hay que corregir esa idea que yo compartí en ese video, porque el lenguaje que usa la Biblia sí nos hace pensar que la Tierra es el centro del universo. Y de hecho supe ahí por ese video que voy a subir del doctor Sproul, tal vez usted ya lo vio. De hecho, Lutero y Calvino se opusieron a las ideas de Copérnico y Galileo, porque pensaban que al aceptar esas nuevas ideas de que la Tierra no era el centro del sistema solar, pues estaban desacreditándose la Biblia, y no es así. Entonces voy a subir ese link, tal vez usted ya lo vio, y tal vez usted quiera ver esa parte del video de la inspiración y revelación para afinar ese detalle, mis hermanos. Entonces, pues hago esta salvedad y esta nota para que ustedes lo tomen en cuenta y no vaya a seguir igual que yo creyendo eso, sino que sea más preciso en lo que estamos enseñando. Bueno, habiendo dicho esto, mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con la Iglesia Consentida. Ya saben que ustedes son los consentidos, pero no les vayan a decir a las otras iglesias, por favor. Muy bien, entonces vamos a orar para empezar este tiempo. Invito a nuestro Padre, queremos darte gracias por tu palabra que es la Biblia. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia, por los hermanos y hermanas que han venido, por los jóvenes, por las señoritas, y te pido, Señor, tu bendición para entender más acerca de ella con más precisión y exactitud. Y ayúdame a mí a crecer en este conocimiento también, Padre, y ser más preciso en lo que enseño. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Propósitos para el 2026. Ahora quisiera preguntarle, ¿qué propósitos tuvo usted en el 2025, el año que ya pasó, 2025? ¿Qué propósitos tuvo usted y que pudo lograr? Ahora, ¿tenemos que cambiar los propósitos para el 2026? No, pueden seguir siendo los mismos. Tal vez usted tuvo el buen propósito de ahorrar y pudo lograrlo, de hacer más ejercicio, de bajar de peso, de, no sé, tener más comunicación con su familia, arreglar algún problema familiar. Pero también, así como hay propósitos temporales o de esta vida, también hay buenos propósitos espirituales. Muchos de ustedes pudieron lograr el propósito de leer toda la Biblia nuevamente, y les felicito, mis hermanos. Yo, gracias a Dios, pude leer la Biblia 2 veces este 2025. ¿Y cuál es un propósito, un buen propósito espiritual que quiero para 2026? Y no lo digo para presumir, sino para que esté orando. Me encantaría poder leer la Biblia 6 veces en el 2026. O sea, estoy hablando de leer toda la Biblia completa en 2 meses. Dice, ay, hermanos, que es demasiado. Yo le digo que usted se ponga ese propósito. Ahora, yo como soy pastor, bueno, pues necesito conocer más la Biblia. Y no hay otra manera más que leerla, leerla y leerla y leerla. Ahora le comparto eso para que si usted se acuerda de mí, quiere orar, ay, que el hermano cumple ese propósito que tiene, ¿verdad? Yo nada más voy a leer una vez. Ah, está bien, si usted la lee una vez, maravilloso. ¿Qué pensaría, por ejemplo, de un abogado que no ha leído las leyes?
Oye, ¿usted es abogado? Sí, yo soy abogado. ¿Ya ha leído la ley y los códigos? No, no los he leído, pero soy abogado. ¿Qué pensaría de un pastor que no lee la Biblia? Pues hay que leer la Biblia. Y gracias a Dios por estos hermanos que han tenido a bien impulsarnos y animarnos en esto. ¿Qué otros propósitos espirituales muy buenos podría tener usted? Por ejemplo, quienes no se han bautizado podrían bautizarse este 2026. O tal vez usted dice, mi propósito, hermano, es venir a la escuela dominical con fidelidad este año. Este año con fidelidad voy a la escuela dominical. O a las reuniones de oración. O voy a aumentar mis ofrendas para el Señor. O quiero orar más. O quiero empezar a compartir más el Evangelio con gente que no le conoce. ¿Qué propósito espiritual podríamos tener para el siguiente año? Yo quiero hablar de 3 propósitos buenos, espirituales. Usted puede tener otros también, materiales o temporales, muy buenos, como su salud, como el deporte, como el ahorro. Pero déjenme hablar de estos 3 propósitos espirituales que podemos seguir teniendo para el 2026. Y le invito a abrir su Biblia, por favor, el segundo libro de Reyes. Acuérdese, segundo libro de Reyes, es libro, por eso decimos segundo de Reyes, no decimos segunda de Reyes, no, es segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ahora está primero y segundo de Samuel, luego sigue primero y segundo de Reyes. Y ya el nombre de Reyes nos da más o menos el tema del libro de Reyes. ¿De qué hablará? Si dice Reyes, pues dice, no, a mí se me hace que va a hablar de Reyes. Exactamente, mi hermano, va a hablar de Reyes. Segundo libro de Reyes va a hablar de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel tenía 12 tribus, luego se dividen, con la muerte de Salomón, se divide el reino, 10 tribus se van al norte, 2 tribus se quedan en el sur. En el norte, todos los reyes del norte, aunque eran de Israel, todos fueron malos, más malos que la carne de puerco, malos pero con N grande. ¿Por qué? Porque todos esos reyes, aunque eran creyentes, se hicieron idólatras, todos. De todos no se hacía uno. Todos los reyes de Israel del norte se hicieron idólatras. Los reyes del sur, que también eran del pueblo de Israel, creyentes, algunos eran buenos, otros malos, y se iban alternando, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno malo, luego 2 malos, uno bueno, así. No todos fueron malos, pero la mayoría sí fueron malos. ¿Y qué nos relata el libro de Reyes? Nos relata 2 eventos muy importantes en la historia de Israel. La caída del reino del norte, los que fueron cautivos, en el 723, y después, en 586, fueron cautivos el pueblo de Israel y los reyes del sur con Nabucodonosor. Pero también se nos habla del ministerio de 2 grandes profetas. Uno que ya está terminando, prácticamente va de salida, Elías, y luego sigue Eliseo. Yo a veces decía, pues ¿quién fue primero, Elías o Eliseo? Elías, Eliseo. Ahora sí, Elías tiene menos letras y luego sigue Eliseo, el nombre es más largo. Y así yo lo recuerdo. ¡Ay, qué fácil, hermano! Elías fue primero, sí, porque su nombre es más corto, y luego sigue Eliseo. Y cuando usted abre el libro de Reyes, va a darse cuenta que Eliseo ya está terminando su ministerio, ese profeta, gran profeta, Elías. ¿Y quién le va a suceder a Elías? El profeta Eliseo. Entonces aquí vamos a ver uno de los milagros que hizo el profeta Eliseo. Y si usted no tiene nombre para escogerle a sus hijos o a sus nietos, pues ahí les digo unos buenos nombres: Elías o Eliseo. Puro nombre de profeta. Aquí en la iglesia digo puro nombres de profetas, ¿verdad? Elías o Eliseo. Escójale usted. Pero mire qué lindo. Primer propósito que podemos tener para el 2026, usted y yo. Podemos tener el buen propósito de seguir compartiendo lo que tenemos. Seguir compartiendo lo que tenemos. ¿Con quién? Con alguien que necesite lo que yo tengo. Y aunque yo no soy una persona muy importante. Note usted los primeros, segundo Reyes, capítulo 5, versículos 1, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía ¿en qué? En alta estima. ¿Por qué razón? Porque por medio de él
había dado ¿quién? Jehová, ¿sí? Jehová, salvación a Siria. Imagínense, aquí habla de un hombre que se llamaba Naamán, general, que el rey de Siria lo tenía en alta estima porque había obtenido victorias, pero no él solo, Jehová le había ayudado. Oye, ¿cómo que Jehová le había ayudado? ¿Y contra quién había peleado? Contra Israel. ¿Y cómo es posible que Dios utilice una persona que el creyente es para combatir a su pueblo de Israel y que le gane? Sí, porque el pueblo andaba mal. Y este era un hombre en general importante, muy valeroso, dice ahí también, era hombre valeroso en extremo, no solamente valiente, valeroso en extremo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ay, no, pues, ¿quién quiere ser como Naamán? No, pues yo sí, general, muy estimado por un rey, ser muy valiente en extremo, pero hay un detalle, versículo 1 al final, pero leproso. Todo iba muy bien hasta ahí, pero leproso. ¿Tenía dinero este señor? Sí. ¿Tenía fama? Sí. ¿Tenía gente que lo quería? Sí. Tenía todo lo que cualquier persona o mujer podría tener en la vida, pero había un detalle ahí, pero era leproso. Era leproso. Oye, pero ¿por qué la lepra le da? La lepra le podía dar a cualquiera. Mujer, varón importante, sabio, no sabio, le puede dar a cualquiera. Yo no sé si usted ha visto alguna vez en su vida un leproso. Yo nada más tuve la experiencia en Guadalajara, en el centro, vi 2 leprosos pidiendo dinero y quedé totalmente impresionado. Primero me espanté, luego sentí cierta repulsión y luego sentí cierto dolor y tristeza por ver 2 leprosos en Guadalajara, sin dedos, sin nariz, sin oreja, se le veía aquí, sin nariz, se le veía. No, fue algo que fue una experiencia que no la puedo olvidar en toda mi vida. Yo no sé si usted ha visto un leproso, pues no es nada agradable. Y posiblemente pues ahí estaba Naamán con ese problema. Era el general, sí, era el general, muy estimado por él, sí, pero eso no lo consolaba. Luego que dice, versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de donde, de Israel, ¿a quién? Como dicen los de Chihuahua, a una muchacha, ¿verdad? Habían llevado a una muchacha, la cual servía, ¿a quién? A la esposa de Naamán. Fíjense qué casualidad. Hacen una batalla, se agarran a esa muchacha, se la llevan de esclava, se la llevan y ahora ¿sabe qué? Pues yo necesito a alguien que me ayude aquí en el aseo, pues ahí le damos a esta muchacha de Israel. Y espero que sea buena para limpiar y barrer y trapear, ahí se la ponemos. Y ahí está la muchacha, cautiva. Imaginen cómo se sentía, separada de sus padres. Y seguramente no la tratarían muy bien. Y sabemos de la manera en que trataban los soldados a las mujeres. No sabemos, probablemente la protegieron, estaba ahí protegida en esa casa. Versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ¿qué haría el profeta? Él lo sanaría de su lepra. Ella empieza a compartir lo que tenía. Conocimiento del Dios verdadero, del poder del Dios verdadero, a compartir su fe en ese Dios verdadero. Cuando se entera que Naamán tiene lepra, le dice a la esposa, ¿sabe qué, señora? El profeta en Samaria sanaría a su esposo de la lepra. Ahora, ¿le hicieron mucho caso? ¿Quién era esa muchacha? ¿Una princesa? No. Era la muchacha. La muchacha que hace el aseo ahí. Muy importante, no muy importante. Socialmente no, influyente no. Pero tenía algo muy hermoso para compartir. Yo recuerdo, allá en Guadalajara, mis hermanos vivimos muchos años, en la colonia Providencia. Era una colonia muy bonita, clase media y clase media alta. Ahí mi papá compró casa. Y de hecho ahí había muchos de los que vivían ahí en esa colonia, eran consulados, había consulados de varios países, tanto de Europa como Centroamérica, había los consulados en esa colonia.
Y en esa colonia había dos parques muy bonitos los parques, bien arregladitos. Uno con muchos juegos para niños, columpios y todos, y otro puro pasito verde y arbolitos y jardines y todo. Pero resulta que empezaron a llegar muchas muchachas del sur, de Oaxaca y otras partes así, para ayudar al aseo a muchas de esas personas que vivían ahí. Y luego yo creo que llegó uno y luego le pasó, oye, no, yo también quiero una muchacha, y se conectaron. Total que llegaron muchas muchachas. Y luego esas muchachas, pues como les decían, vivían ahí con la gente rica, y luego les daban libre el día domingo, pues salían al parque ahí. Y luego los mismos vecinos empezaron a molestar con las muchachas, porque decían, no, porque estaban echando novio, ¿verdad? Pero salían bastantes muchachas al parque. O sea, no podemos dejar que estas muchachas vengan aquí al parque, se mezclen con nuestros hijos, niños fifí. No, ¿cómo van a andar los niños fifí con estas muchachas? Disculpe la palabra, sirvientas. Desprestigian el parque, desprestigian la colonia. Y ya les quería hacer un escándalo pero nunca pudieron. ¿Son importantes? No son importantes en la sociedad. Y esa muchacha que estaba aquí, ¿quién iba a hacer caso? Pero ¿sabe qué? Naamán oyó. Y lea el siguiente versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora, ¿qué le dice el rey? Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, no le hagas caso. ¿Quién es ella para hacerle caso a esa muchacha? Ya saben lo ignorante que son. ¿Le vas a querer una sirvienta? ¿Le vas a querer una muchacha? No, por favor. ¿Sabe qué hizo el rey? Cuando escuchó lo que Naamán le decía, que su esposa se lo dijo, que la muchacha había dicho, no me digas, ¿sabes qué? Anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿El rey creyó lo que estaba diciendo la muchacha, sí o no? Sí creyó. ¿Y sabes qué? Te mando con el rey de Israel. Córrele, pero ahorita. Es más, voy a hacer cartas. Ya empezó el rey a mover sus influencias, ¿no? Entonces voy a ser el rey, le hago cartas, te las llevo, se las das al rey y ¿sabes qué? Yo sí creo que puede pasar eso. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para encauzarles de su lepra. Punto, se acabó. Firma el rey. ¿A él sí le van a hacer caso o no? ¿O a la muchacha? No, a la muchacha probablemente no le hacen caso. La muchacha escribe una carta. No, a la muchacha. No, pero el rey llega con sus cartas y ahora sí, que me salga. Propósito: compartir, seguir compartiendo con alguien que lo necesite lo que tenemos. ¿Qué tenemos, mis hermanos? Tal vez usted ve gente que necesita dinero, usted le puede ayudar. Tal vez gente que necesita amor y aceptación, usted le puede ayudar. Amistad genuina, desinteresada. Tal vez dice, no, hermano, pues yo no tengo ni mucho amor, ni mucho tiempo, no digo ni mucho dinero, pero tiene tiempo. A veces la gente lo único que necesita es tiempo y que la escuche. Alguien que lo escuche, nada más. No está pidiendo dinero, no está pidiendo amor. Alguien que me escuche atentamente, de veras, y que ore por mí. ¿Sabe qué tiene esta muchacha? Conocimiento del Dios verdadero y una fe en el Dios verdadero. Y así, con toda su sencillez, nada de influencia ni nada, aquí Dios va moviendo estas piezas y utilizó la desgracia de ella, la utilizó para bendecir a otros. Pregunta: tus situaciones a veces adversas pueden ser para una bendición, para que seas bendición a otras personas. Tu desgracia puede ser la bendición para otra persona. Comparte lo que tienes, tu conocimiento de Dios, tu fe, y háblales a otros de quién es el único que puede salvar y perdonar pecados. Entonces aquí van a más y dicen, no, pues sí. Aquí vemos el segundo propósito. Segundo propósito, el primero podría ser seguir compartiendo lo que tenemos. ¿Con quién? Con alguien que lo necesita, sin importar lo que seamos, que no seamos tan importantes.
Segundo, seguir confiando en Dios, animados por los que sí creen en Él. Note usted, llega ahí, versículo 7, ya le mandó las cartas. Versículo 8, la reacción del 7 del rey de. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿El rey de Israel creía que se podía hacer eso o no? No creía. Hasta se asustó, se emocionó, ay, pues yo soy Dios, no, ¿cómo me manda a mí? No, ¿yo qué voy a hacer? Y cuando se entera Eliseo de lo que está diciendo el rey, note usted el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: oh, espérame, ¿qué te pasa? ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá qué cosa, que hay profeta en Israel. Hay profeta, aquí hay profeta de Dios en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense, viene ahí este señor con toda su comitiva, con todos su carro, sus caballos, mucha gente. También llevó plata, llevó oro, llevó mudas de vestido. Dijo: no, pues me voy a quedar bien aquí. ¿Y está ahí? No. Imagínense el general. ¿Cuántos generales ha tenido usted oportunidad de conocer y platicar con ellos? Tuve yo oportunidad, el general Pablo, allá en Guadalajara. No, era un tipazo. Pero hay generales, según me comentaba él, hay generales que llegan a ser generales por sus estudios, por sus logros, pero hay otros generales que llegan a hacerlo por sus méritos y por muchos años. El general Pablo que yo conocí, lo había llegado a ser general por sus méritos. No por sus méritos. Y se veía que era general desde que se paraba, hasta aún cuando ya estaba enfermo, cuando fui a visitar al hospital, hacía ejercicio en su cama, y lo militar no se le quita a un general. Gracias a Dios él conoció a Cristo, él después conociendo a Cristo me obsequió una Biblia, y yo la conservo, ¿verdad? El general Pablo, al hermano Eugenio Rodero, le regalo esta Biblia, me obsequió una Biblia. Pues este general tan importante sale ahí, se pone a la puerta del liceo y dice: bueno, aquí estoy, el general, por favor, fotos, salgan a recibirme. ¿Y qué hace el liceo? Le manda un mensajero, ni siquiera sale a recibirlos. Mira tú, o sea, ve y dile aquí a la mano que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Ni siquiera sale a recibirlo. ¿Cómo cree que se sentiría? Mira nada más. Y vean la reacción. Entonces, Naamán, versículo 11, se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Abán y Carmán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. Ay, hicieron enojar al rey. ¿Para qué lo haces enojar, Eliseo? Pues si ya lo conoces. Yo pensé que nada más se enojaban las esposas. No, el rey también se enojó. Con perdón a las esposas, ¿verdad? Ay, sí, hermano, porque cuando se enoja mi esposa, cuidado, hermano, cuidado, porque nada más, ¿y qué tienes? No tengo nada. ¿Estás enojada? No estoy enojada. ¿No estás enojada? ¡No estoy enojada! Todo el mundo se dio cuenta que Naamán se enojó. Y se volvió a enojar. ¿Por qué se enojó? Es que yo pensaba, sí, él pensaba. Es que yo imaginaba. Es que yo quería que lo hiciera de esta manera. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo? Cuando no se hacen las cosas a mi manera. A mi manera. A mi manera.
no. Yo sí me enojo cuando no se hacen las cosas a mi manera. Recuerdo un señor judío, también se llamaba Pablo, allá en Estados Unidos. En su oficina tenía un letrerito que decía, en inglés decía, sé razonable, hazlo a mi manera. Y me daba tanta risa, ¿no? Sé razonable, hazlo a mi manera. Entonces este señor se va a enojar, o un militar enojado, cuidado. Y Eliseo bien preocupado, ay, no se enoje, señor, a ver, ¿cómo quería usted la cosa? A ver, mi rey, dígame, o general, como usted mande, general, lo que usted diga, general, no. Hazlo así, 7 veces te zambulles y en el Jordán. En ese río. ¿Y qué tal si está sucio? No, ¿saben qué? Me voy. Pero ¿sabe quién lo anima a confiar en Dios? Sus criados. Note usted, versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Vean la lógica, ¿no? Tiene sentido. A ver, Padre mío, van los criados, porque fíjate qué valor y qué amor para animar. Mire, por favor, cálmate, mamá, mira. A ver, velo así de esta manera. Si él te hubiera pedido algo muy difícil, ¿no lo hubieras hecho? Algo bien difícil. No, pues sí. ¿No querías tú ser sano? Sí. Y si te hablan ahora, ¿cuánto más si te está mandando que te zambullas 7 veces, nada más? Ándele, Padre mío, por favor, vamos, ándele, vamos. Ándele, vamos. Y se lo lleva, ¿no? Ahí está el río Jordán. Imagínense, ahí está en el río, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Ya. No. ¿Cuántas veces dijo? 7. Y aquí delante de toda la gente, 7 veces. Bueno, a ver, voltearse para allá. 7 veces. ¿Y qué pasó cuando fueron las 7 veces, mis hermanos? Quedó su carne sana como de un bebé, suavecita. Nada al instante. Dice ahí el versículo 14 al final, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó libre. Qué lindo, mis hermanos, qué lindo. ¿Se da cuenta el poder de Dios? ¿Quiénes sí creían? La muchacha se le había llevado cautivo, el rey de Siria, el mensajero, el mismo Eliseo, los criados. O sea, había 5 personas que decían, sí se puede, nosotros creemos en un Dios que sí lo puede hacer, te puede sanar. ¿Y sabe quién no creía? El rey de Israel no creía, se rasgó sus vestiduras. Y ahí está el resultado. Qué lindo, mis hermanos. Qué hermoso. Qué Dios tan grande tenemos. Y vean la reacción de él, ¿verdad? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Había gratitud así. ¿Sabes qué? No. El Dios de Israel es el Dios. Y quiero, a ver, muchachos, saquen la pregunta. ¿No? ¿Qué dijo Eliseo? Nada. Oye, ¿va a ser gratis? Sí, gratis. No tengo que dar nada, ningún peso, no, nada. Qué bueno que eres agradecido, pero no voy a recibirte nada. Se va. Siguiente propósito, mis hermanos. Ya vimos de seguir compartiendo lo que tú tienes, de seguir confiando en Dios, animado por otros. Y aunque otros no crean, y aunque nos parezca absurdo, ilógico, señores, que eso no va a funcionar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sé honesto, di la verdad, actúa con rectitud, con honestidad, va a funcionar. Es que aquí el que no se tranza no avanza. No, yo voy a confiar en la palabra de Dios y como dice la palabra lo voy a obedecer. Tercer propósito, seguir combatiendo contra el pecado que nos asedia. ¿Por qué digo esto? Seguir combatiendo con el pecado que nos asedia. Porque el que le estaba ayudando a Eliseo, note usted el versículo 19, y él le dijo,
ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, del varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que tenía, que él había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿todo bien? ¿Va todo bien? Sí, bien, mi señor. Pero ¿sabes qué? Que me envió Eliseo a decirte que llegaron unos muchachos, unas visitas, y que si nos puedes dar, aunque sea poquito de lo que traes. Usted puede leer la historia y dice: pues que nos des, aunque sea pues una moda de vestidos o dos, un talento. Pues llévate esto. Y él va y lo esconde, ¿no? Y va con gente que le ayuda y luego va y lo esconde. Y nadie se dio cuenta. Y cuando regresa, y él dice: oye, Giezi, ¿dónde andabas? ¿Sale? No. Y puso su cara así de yo no fui, ¿verdad? Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. Oye, salud. ¿Sabes qué? La lepra, dice el versículo, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Le ganó la codicia. ¿Por cuánto? Por un talento de plata, por 2 mudas de vestidos o 2, lo que haya sido. Le ganó la codicia. Y esa codicia lo llevó a ir a buscar allá y luego mentirle a Eliseo. Y dice: ¿sabes qué? La lepra que tenía Naamán se te va a pegar a ti, y no solamente a ti. Y además, ¿valió la pena? No valió la pena. El pecado que nos asedia. Es interesante, cuando usted lee el libro de Hebreos, mis hermanos, dice ahí: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de 2 cosas. Despojémonos de todo peso. Hay cosas que no necesariamente son malas en sí, pero pueden llegarse a convertir en un peso. Dice: hay que despojarnos de eso. Y también dice el autor de Hebreos: y del pecado, note usted, el pecado, singular, con un artículo enfático ahí, el pecado que nos asedia. Ah, caray. Un maestro del seminario nos comentaba, cuando hablaba de ese versículo, hay la posibilidad de, cuando dice el pecado, puede ser que está repensando el autor en un pecado en la vida de cada uno de nosotros, que es el que constantemente nos acecha, nos asedia, en el que estamos cayendo una y otra vez. Asediar es rodear militarmente una fortaleza para lograr su rendición. También puede ser importunar, acosar intensamente, con preguntas, con peticiones, con atenciones, hasta agobiar o hostigar a una persona. Entonces, el pecado que nos asedia es un pecado en nuestra vida, de cada uno, puede ser diferente de cada uno, que eso es lo que yo estoy cayendo, y cayendo, y cayendo, y debo de combatir ese pecado que yo ya sé, que tú ya sabes, que es el que siempre nos está asediando, acosando, hasta que hacemos rendir. No estoy diciendo que me lo digas, ni tampoco voy a decir yo para atinarle, a ver, ¿es esto? No, ¿es esto? No. Yo tampoco te lo voy a decir, pero yo sé cuál es mi pecado que me asedia, así como tú sabes cuál es el pecado que te asedia. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando estaban 3 personas ahí creyentes compartiendo y decían: no, pues para animarnos en oración y todo, y a ver usted, ¿tú qué está luchando, hermano? No, yo con la borrachera todavía lucho, y de repente me echo mis traguitos y se me pasa y me termino borracho. No, pues vamos a orar por ti, hermano, gloria a Dios, oremos. ¿Y tú qué? No, hermano, yo la pornografía, es que cada vez que no quiero y vuelvo a caer. Pues vamos a orar por ti, hermano, gloria a Dios. Y al tercero le dicen: ¿y tú, hermano, cuál? No, hermano, yo no les digo. No, sí, dinos, pues ya nosotros ya te dijimos. No, pues dinos para orar por ti. No, hermano, yo no les quiero decir el pecado que me asedia. No, sí, dinos. No les voy a decir. Yo ya sé que el tuyo es la borrachera y yo la pornografía. Y el tuyo, bueno, les voy a decir, es el chisme. Y ya tengo ganas de ir corriendo a decírselo a los hermanos. Por eso no hay que decirlo, mis hermanos. Tú y yo lo sabemos. Ya lo tienes identificado. Hay que combatir ese pecado. Hay
hay que seguir luchando contra ese pecado. Este año, si el año pasado caí todo, Señor, este año con tu ayuda y en el nombre tuyo, quiero seguir combatiendo con ese pecado que me hacía y que no me va a hacer caer otra vez. ¿Cómo ayudamos? Ahora no diga, bueno, le voy a cambiar ahora. No, no se trata de que ahora le voy a cambiar de vicio. No, se trata de vencer continuamente el pecado. Y no pasa, que nos pase lo que le pasó a Gis, que la codicia, ¿verdad? Lo que decía Jesús, es lo que sale de la boca lo que nos contamina. Él dijo, no, es que Eliseo, ¿por qué no aprovechó? Si pues sí, ya lo sanó y que hay que aprovechar. No, no es tiempo. Y cayó en ese pecado. Y vinieron consecuencias. Ahora, es interesante, mis hermanos, pero ¿sabe que esto que se menciona aquí, dónde se menciona también? Busque conmigo Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y mire algo muy interesante. Y déjeme decirlo que yo había leído esta parte de Lucas capítulo 4 muchas veces. Lucas capítulo 4. Comenzando ahí con el versículo 16, Lucas 4:16, note lo que dice, vino a Nazaret, Lucas 4:16, hablando de Jesús, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Usted recuerda esa situación cuando Jesús regresa a Nazaret, está en la sinagoga, se le da a leer el profeta Isaías, y él lee la parte donde dice, ahí, en el versículo 18, y el Espíritu, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a preguntar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Usted recuerda esa situación? Y luego dice Jesucristo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el profeta del que se habló que iba a venir. Y en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero algunos decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en Nazaret. En tu tierra, ven, si es cierto que eres la gran cosa. Y añadió Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto, ¿en dónde? En su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había ¿dónde? En Israel, en tiempos de ¿quién? Del profeta Eliseo, el que sucedió a Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Nada más. Pero lo que me sorprende es el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? ¿Usted se ha llenado de ira porque le conté lo de la historia de Naamán y Eliseo? ¿Y por qué los judíos, ahí en la sinagoga de Nazaret, oyendo las cosas, se enojan? No se pierda su siguiente capítulo. O se lo digo. No se pierda su siguiente. Esta historia continuará. Pues déjeme decirle algo antes de decirle por qué se enoja. Yo había leído tantas veces y nunca entendí hasta esta semana por qué se enojaron. Dice, bueno, pero ¿por qué se enojan? Yo leí, pues no entiendo. Hasta que, escuchando un video del hermano John MacArthur, que explica este pasaje de fíjese, muchas viudas había en tiempos de Elías en Israel y solamente fue enviado uno.
Muchos leprosos. ¿Usted cree que Naamán era el único leproso? No, muchos leprosos. Había en donde, en Israel. Pero nada más fue sanado por Eliseo, Naamán, nada más él. ¿Y por qué se llenaban de ira? Porque lo que está diciendo y lo que explica el hermano John MacArthur en su video, o en una de sus predicaciones, es que ellos, no que el contexto, está diciendo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Yo soy el Mesías. Ustedes me están diciendo, ¿cómo si este es el hijo de José, el carpintero aquí, que muy familiar? No, espérate. Es como si llegara uno de ustedes, mis hermanos, y sin ofenderles, y llegara y dijeran, soy el nuevo candidato para gobernador del Monterrey. O bueno, déjame ponerse más difícil. Soy el nuevo candidato para la presidencia de México. Dice, espera. Oye, a ver, bájale tantito. Juan, bájale tantito. Pues si te hemos visto aquí, así de la familia, ¿cómo que ahora eres el candidato? ¿De dónde o qué? ¿Cómo? Sí, el candidato a la República Mexicana. Lo común, así tan común que no nos sorprende. La gente dice, no, en un ambiente tan común y de Jesús, como que de repente, pues si todos lo conocemos, él creció aquí, creció con mis hijos, y ahora sale con que él es el Mesías, un carpintero, hijo de José. No. Y Jesús dice, ningún profeta es acepto. ¿Saben cómo? Igual que Eliseo y Elías. Y hubo gente fuera del pueblo de Israel que creyeron más que ustedes mismos. Y es lo que están haciendo exactamente ahora en Nazaret. No están creyendo quién es Jesús. Lo están rechazando. Dicen, bueno, a ver, hemos oído que has hecho milagros por allá, pero a ver, haz aquí en Nazaret, haz milagros. Y sabe que usted ve otros pasajes, dice que Jesús estaba sorprendido por la incredulidad de ellos y que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Y Jesús les dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Así como yo, también Elías y Eliseo no fueron aceptos. Y más se beneficiaron a otra gente de fuera del pueblo de Israel que ustedes, y lo mismo va a pasar con ustedes. Y se enojaron tanto que hasta lo querían aventar al precipicio ahí de Nazaret. Pero como no había llegado su hora, no pasó nada. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible que no? Estaba leyendo, mis hermanos, viendo un video en internet de un famoso violinista increíble. Ustedes después les paso el link para que lo vean. Y hice un experimento social. Este gran violinista fue a tocar a una estación del metro, creo que de Nueva York, y empezó a tocar ahí las mismas canciones que toca. Para entrar a uno de sus conciertos se ha llegado a pagar hasta $500. ¿Cuántos pagarían $500 por un concierto? Pues él llenaba ahí en las mejores audiciones, pero él dijo, bueno, voy a tocar ahí en el metro a ver qué. Nadie le hizo caso. Las mismas canciones que interpretaban en sus megaconciertos, pues la gente pasaba y le hacía caso, con su mismo violín, su violincito, de $3,5 millones. Ay, hermano, ¿qué se compra uno con $3,5 millones? Nada, no te compras nada ya. $3,5 millones. Un violín de $3,5 millones, pues, ¿a poco es la gran cosa? Nadie hizo caso. Juntó hasta como $30 ahí. Conclusión, en un ambiente normal y común no se reconoce la excelencia, lo maravilloso. Es cierto. ¿Y así pasó con Jesús? No, ¿cómo va a ser este? Pero ¿es o no el profeta? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Puede o no puede salvar? Él lo puede hacer. 3 propósitos, mis hermanos. Seguir compartiendo lo que tú tienes con algún necesitado, aunque no seamos importantes. Seguir confiando en Dios, animado por otros que sí creen, y aunque a veces me parezca irrazonable, absurdo, demasiado sencillo. Y tercero, seguir combatiendo con el pecado que nos asedia, sea la codicia, la amargura, la envidia, los celos, el pecado que sea. Y reconocer que Jesús es el único, aunque no parezca, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías prometido, el único que te puede perdonar, querido amigo, que me estás escuchando, querida amiga, el único que puede perdonar tus pecados de una manera tan sencilla. No tienes que pagar nada, no tienes que obrar nada, no tienes que hacer cosas imposibles, no. Simplemente venir en fe, con el prerequisito de decir, sí, soy un pecador, que no merezco ir al cielo,
Soy un pecador que merece la condenación eterna. Soy un pecador separado de Dios. Pero ahora creo que Jesucristo murió en una cruz en mi lugar, pagó por todos mis pecados y que Él resucitó el tercer día entre los muertos. Y que yo sí confío en su obra perfecta en la cruz. Él me perdona, me da la vida eterna, me reconcilia con el Padre y me hace su hijo. Solamente por la fe. Tal vez usted dirá, no, es muy sencillo, me es ilógico. No, eso no me suena. No, yo nunca lo he pensado que es así. Sí, yo sé que tú tal vez no lo has pensado, pero así es. Así de sencillo, así de fácil. Hazlo como una mano, ¿verdad? Si Dios te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? Sí. Y si lo único que te pide es que pongas tu fe en Cristo, tu confianza a partir de ahora, y solamente en Él, y pedírselo a Él, en oración, en fe, decirle, Señor Jesús, si usted nunca lo ha hecho y lo quiere hacer, dígale así, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que soy una pecadora, no merezco ir al cielo, pero creo que Cristo murió en la cruz, en mi lugar, pagando por todos mis pecados, y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y que eso basta para que tú me perdones, me recibas como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Cristo, amén. Así de sencillo. Bueno, mis hermanos, les animo a que sigamos con estos buenos propósitos para este 2026. Dios les bendiga. Muchas gracias.